retomamos las conferencias del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias por venir a la presentación del análisis de la incidencia delictiva en el primer trimestre del 2020, efectos de la violencia durante la pandemia. Comenzamos, le damos el uso de la palabra a nuestro director general, Francisco Rivas. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me voy a quitar la mascarilla porque si no, no nos vamos a escuchar. Finalmente hay una distancia suficiente entre todos. Les queremos de verdad agradecer que nos acompañen el día de hoy, así como quiero empezar por agradecerle al equipo del Observatorio Nacional Ciudadano que en tiempo récord armó la presentación para que el día de hoy podamos ver los datos que hace menos de 12 horas estuvieron disponibles. Afortunadamente, el trabajo que ha venido organizando el equipo del observatorio permite que en pocos minutos, después de que salgan esos datos oficiales, estén disponibles para análisis y consumo de todos ustedes en nuestra página. Es importante que el día de hoy hablemos de seguridad, dado que las condiciones en nuestro país siguen empeorando. Si bien la crisis, la gravísima crisis económica, la gravísima crisis de salud que estamos viviendo distrae la atención, la realidad es que los ciudadanos estamos lejos de haber visto mejorar nuestras condiciones a lo largo de este periodo de la pandemia. De hecho, si volteamos a ver los datos oficiales, la violencia sigue creciendo en nuestro país. Si volteamos a ver las condiciones de impunidad en nuestro país, vemos hechos tan lamentables como los videos que sacan grupos de delincuencia organizada o como la liberación tras capturas que nos presentan como grandes éxitos para luego no darnos explicaciones por qué realmente no estamos logrando abatir la impunidad. Sabemos que en días pasados Transparencia Mexicana dio a conocer que los mexicanos hemos visto aumentar la corrupción en este año, pues evidentemente las cosas nos preocupan. ¿Cuáles son los hallazgos que tuvimos al analizar los datos de este semestre? En este reporte van a poder encontrar cosas que no han visto en otros lugares. Primero hicimos un análisis de las condiciones, como ustedes saben, de los delitos que periódicamente estamos reportando, no solo del primer semestre, sino del periodo específico de la pandemia. Nos quisimos hacer esa pregunta de qué sucedió durante la pandemia. Agregamos algunas unidades de análisis debido a que hoy las condiciones de violencia requieren entender con mucha más profundidad qué está aconteciendo en las calles, en las casas, en las actividades comerciales. Nos dimos una tarea a desagregar información relacionada específicamente con las agresiones en contra del personal de salud que vimos que han sufrido en un periodo en donde ellos nos están cuidando, la sociedad nos está agrediendo. Y al mismo modo, pues desarrollamos una propuesta, una serie de propuestas que pueden ayudar a que finalmente los ciudadanos en las actividades comerciales puedan tomar buenas decisiones de cara a lo que viene. En primera instancia, queremos hacer una referencia. El día de ayer el secretario Durazo habló de un descenso del homicidio. Dio dos datos en particular que son relevantes. El primero, que llevamos 4 meses del delito a la baja. El segundo, pues precisamente que de nuevo lo que era un crecimiento constante ya se frenó. Pues lo que encontramos es que ni lo primero es cierto ni lo segundo es cierto. Es falso que tengamos 4 meses con el homicidio a la baja. Si nosotros hacemos una referencia, ahí están los datos reportados por el secretariado y por el secretario Durazo el día de ayer. El secretario omitió dar un dato específico. Primero, que no todos los meses tienen la misma cantidad de días. Si nosotros convertimos el dato mensual al número de días, pues descubrimos que en realidad solo en estos 6 meses tuvimos una baja.
Tuvimos una baja entre enero y febrero en el número diario de homicidios y tuvimos una baja entre abril y mayo. El secretario dijo que en junio volvieron a bajar los homicidios. Falso. Si nosotros volteamos a ver, pues encontramos que pasamos de 94.1 homicidios diarios en mayo a 95 homicidios diarios en junio. Y aún así, si vemos, las disminuciones son sumamente marginales. Cuando volteamos a ver ya al semestre, pues este primer semestre es el primer semestre más violento desde que tenemos registros. Nos parece sumamente preocupante que la autoridad siga autofelicitándose por resultados que son absolutamente marginales. Estos son los datos oficiales y los dividimos entre los delitos que tienen conteo de víctimas con los que son nada más de carpetas de investigación. Y como podemos ver en este primer semestre, comparado con el año pasado, el año más violento de la historia del país, pues tenemos un incremento del homicidio de 0.91 homicidios y en la entidad en donde se concentra la mayor tasa de estos es Colima. De igual manera, Colima lidera la tasa de feminicidios y aquí vemos que el aumento ya empieza a ser un aumento sustancial. Estamos hablando de más de un 5% de feminicidios si comparamos el primer semestre de este año contra el primer semestre del año pasado. De igual manera, la trata de personas, otro de los delitos que debería ocupar a la autoridad federal, tiene un aumento del 4%. En contraste, lo que sí vemos pues, es una disminución sustancial de otros delitos, como son los homicidios culposos, los secuestros, las extorsiones, las lesiones dolosas. Prácticamente todos los robos disminuyen y lo que sí, pues vemos un aumento marginal de la violencia familiar y del narcomenudeo. ¿Cuántas carpetas en promedio tuvimos por día? Pues en el caso de los delitos en contra de la persona y de la integridad de las personas, tuvimos 3 feminicidios diariamente, 99 carpetas de investigación, o sea, 99 casos de homicidio doloso por día, 387 lesiones dolosas y 45 homicidios culposos. Es importante destacar que uno de los elementos que nos llevó a incluir el homicidio, las lesiones dolosas como una unidad de análisis es precisamente porque en muchos casos una lesión dolosa puede llevar a la pérdida de vida de una persona. No obstante, si pasa un determinado periodo de tiempo, el homicidio ya no se registra como tal. Vamos a pensar que hoy tenemos un asalto, en el asalto recibimos un balazo, a partir del balazo hay fallas renales, en hígados, etc. Pero la persona fallece 6 meses después de este hecho, pero derivado precisamente de las lesiones. El homicidio doloso no va a aparecer en ningún lado. Es por ello que es importante tener en consideración la lesión como un elemento que habla de la violencia en nuestro país. Tuvimos al día, en términos de delitos patrimoniales, 633 carpetas de investigación, 633 casos que se investigaron, 414 casos de robo de vehículo, 261 casos de robo a negocio, 175 casos de robo a casa-habitación y casi 38 de robo en transporte público y 247 de robo a transeúnte. Por otro lado, los delitos que atentan contra la libertad y que descomponen nuestras condiciones sociales, pues encontramos que por día se iniciaron 208 carpetas de investigación por narcomenudeo, 23 por extorsión, 3 por secuestro y 2 por trata de personas. Aquí otro aspecto que tenemos que volver a subrayar es la importancia de la denuncia. Más adelante veremos cómo hay elementos que nos llevan a pensar que la cifra negra en nuestro país creció de una manera sustancial, pero la verdad es que cuando volteamos a ver la realidad de los estados, encontramos que hay estados en donde apenas encontramos 2 o 3 denuncias por extorsión. Y esto se debe primero a que las personas siguen teniendo miedo a denunciar,
Segundo, que no estamos facilitando los mecanismos para denuncia. Y tercero, que no estamos mostrando resultados. La autoridad no está mostrando ser capaz de, una vez que existe una denuncia ciudadana, una vez que se inicia una carpeta de investigación, poder tener con mucho más detalle, con mucho más conocimiento qué sucedió después de esa denuncia y ver finalmente no solo la detención del delincuente, sino luego la reparación del daño para las víctimas. Y en los delitos del seno, principalmente familiar, pues encontramos que por día se abrieron 573 carpetas de investigación por violencia familiar y 43 por violación. Prácticamente en el primer semestre del año, cada 17 minutos sucedió un caso de homicidio doloso, cada 30 minutos una violación, cada 15 minutos se iniciaron 6 carpetas de investigación por violencia familiar y cada 5 minutos sucedieron 2 robos de vehículo. Como ya lo habíamos comentado, si nosotros volteamos a ver el comportamiento histórico del homicidio doloso, esta autoridad ha intentado convencernos de resultados que los datos no manifiestan. Es cierto que la violencia no inició en esta administración, la violencia, como ustedes pueden ver, después de 4 años a la baja, el último año de Calderón y los 3 primeros de Peña, pues tuvo un repunte y un repunte muy importante. La curva nos presenta este crecimiento significativo y efectivamente, pues el momento más violento de la historia de nuestro país, el mes más violento de la historia de nuestro país, fue en julio de 2018. No obstante, pues este año tuvimos ya el segundo mes más violento de la historia, que fue marzo. Marzo fue el segundo peor mes desde que tenemos registros en términos de homicidio, y ahí está el comportamiento. Ahora es importante recalcar que el número de casos de homicidio sí parece disminuir, parece haber una ligera disminución. No obstante, el número de personas está creciendo. Es decir, tal vez tenemos un poco menos casos, pero en cada caso hay más de una víctima. Eso nos habla de una exacerbación de la violencia y de una concentración de la violencia en la delincuencia organizada. Por ello es importante que la autoridad tenga en consideración que esto sí, y sobre todo la autoridad federal, que esto sí le toca a ellos. No existe alguna evidencia que hayamos controlado, frenado, revertido el crecimiento de los homicidios. Son 11 las entidades en donde aumentó prácticamente la mitad del país. Los mayores incrementos los tuvimos tanto en el norte como en el Bajío. Las 3 entidades que lideran la proporción de homicidios son, en primer lugar, Colima, seguido de Guanajuato y de Baja California. Y tuvimos los mayores crecimientos de homicidio en Zacatecas y Michoacán. Hay que destacar que Zacatecas es una de las entidades más seguras, entonces ahí es normal que cuando se está en números limitados, el crecimiento puede parecer proporcionalmente muy alto. Las lesiones dolosas parecen venir a la baja en los últimos sexenios. No obstante, es importante tenerlas en consideración, insisto, por este elemento que nos puede llevar a que haya homicidios perdidos dentro de estas lesiones dolosas. Las entidades que ocuparon los 3 primeros lugares en tasas son, en primer lugar, Aguascalientes, seguido del Estado de México y de Querétaro. La nueva unidad de análisis que también integramos fue el robo en transporte público. Esto porque entendemos que en el segundo semestre tendremos un rebote, y ahorita lo veremos, un rebote importante de los delitos, y la mayor parte de los mexicanos nos desplazamos en transporte público. Entonces es importante tenerlo en consideración. Es importante tener en consideración que la mayor parte de carpetas de investigación que se inician son sin violencia. No obstante, hay una parte importante de estas que ocurren con violencia, y lo que estamos viendo es que ocurren con violencia con arma de fuego, lo que de nuevo pone en peligro la integridad de las personas. Un aspecto que también tenemos que destacar es que la diversidad de transporte público en nuestro país
hace pues muy diferente también los sistemas de registro. No encontramos todavía, no tenemos la certeza que haya una consistencia en cómo se registran los delitos de manera desagregada entre transporte individual, transporte colectivo público. Y aquí, pues evidentemente esto afecta. La Ciudad de México tiene, no solo la Ciudad de México, Monterrey, no solo tienen el transporte terrestre, tienen otras formas de transporte como es el metro, los trenes suburbanos, etc. Esto evidentemente afecta la forma en la que se registran. Las entidades que reportan las mayor tasas de este delito son la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro. En términos de violencia de género, pues la verdad es que seguimos teniendo una gravísima crisis. En 21 entidades aumentó el feminicidio, la entidad en donde tenemos la mayor tasa es Morelos, y aquí uno de los aspectos que tenemos que destacar es que cuando hablamos de violencia de género, hay que recordar que en el caso del feminicidio, no todos los homicidios dolosos de mujeres son investigados bajo el protocolo de feminicidio. La ley nos dice que cuando hay un homicidio doloso de mujer, lo primero que se debe iniciar es precisamente una investigación bajo todos los requerimientos de feminicidio para luego descartar si efectivamente cumple o no con esta característica. No obstante, pues la verdad es que hasta la fecha seguimos teniendo una serie de ocultamientos y negligencias de la autoridad para darle justicia a los deudos en estos casos. Si tuviésemos todos los casos de feminicidio a lo largo del país, probablemente serían muchos más. En 12 de las 32 entidades creció la violencia familiar. Y aquí hay que recordar que lamentablemente la mujer sigue siendo la primer víctima dentro de este tipo de violencia en el núcleo familiar. De igual manera, la violación aumentó en 11 de las 32 entidades. Si bien el secuestro presenta una disminución sustancial a nivel nacional, la verdad es que hay 7 entidades que tenemos que tener en consideración porque creció ahí este fenómeno. Baja California, Sinaloa y Tlaxcala son las entidades que lideran la tasa de secuestro en nuestro país. Y el narcomenudeo es otro de los delitos que tenemos que tener en consideración. Año con año hemos visto crecer este delito. Hay que recordar que 2019 fue el año con la mayor tasa de narcomenudeos desde que tenemos registro. Y el narcomenudeo, donde se empieza a manifestar, nos descompone otras condiciones de seguridad. Donde tenemos narcomenudeo, tenemos robos, donde tenemos narcomenudeo, tenemos secuestros, donde tenemos narcomenudeo, tenemos extorsiones, lesiones dolosas, homicidios, etc. Y aquí, pues como decía, en 15 estados aumentó este delito y Coahuila es quien presenta la mayor tasa por este delito. Siempre sorprende cuando volteamos a ver los datos municipales que hay lugares turísticos en donde este delito prácticamente no se reporta. Quisimos destacar la importancia de revisar el caso de Quintana Roo. Sabemos que Quintana Roo es uno de los estados más significativos en términos de aportaciones al Producto Interno Bruto por el turismo. Y si bien este año pues, las condiciones siguen siendo lamentables alrededor del turismo, es decir, con la pandemia no hemos podido arrancar plenamente y esto afecta profundamente las entradas en nuestro país, pues Quintana Roo ha visto un crecimiento de la violencia sustancial en los últimos años. A nivel nacional ocupó el primer lugar en este semestre en robo a negocio, trata de personas, violación y homicidio culposo. Aumentó el feminicidio en un 37%, la violación en un 200%, la trata de personas en un 266% respecto al mismo periodo del 2019. Y en febrero alcanzó la tasa más alta de la que se tiene registro en la entidad por robo de vehículos. Siendo tan importante Quintana Roo, necesitamos ponerle atención. Sabemos que el foco rojo principal lo tenemos en Playa del Carmen. Nos preocupa que la narrativa oficial insista en la disminución de delitos. ¿Por qué? Porque si estamos disminuyendo los delitos, pues entonces ¿para qué redoblar esfuerzos, no? Quiere decir que vamos por el camino indicado. La verdad es que no vamos por el camino indicado.
El presidente insiste que no va a cambiar estrategia. Lo ideal sería que tuviera una estrategia. Seguimos sin contar con una estrategia efectiva y la verdad es que los delitos que disminuyeron son delitos relacionados con la vida común de las personas y por lo tanto con la responsabilidad de estados y municipios. Aquí encontramos que, por ejemplo, también durante la pandemia ha crecido la cifra negra, es decir, el número de carpetas de investigación no reportadas, no investigadas. Y esto se debe pues, a una serie de aspectos. Como ustedes saben, en el observatorio contamos con un área de atención a víctimas y ahí tenemos la evidencia que nos cuesta mucho llevar a una víctima que denuncie y no denuncian porque no se han facilitado los sistemas tecnológicos, no en todas las entidades los sistemas tecnológicos de denuncias funcionan adecuadamente y son tan amigables para la población en general. Sabemos que hay agencias del Ministerio Público que están cerradas por cuestiones sanitarias. El personal en nuestras agencias de ministerios públicos ha disminuido en más de un 60% por enfermedades, por recortes presupuestales. Aquí en este espacio hemos hablado varias veces y en los documentos que hemos presentado como organización hemos puesto evidencia que los recortes presupuestales están afectando profundamente el funcionamiento de las policías y de las procuradurías. Y el otro aspecto es que los ciudadanos tienen miedo de ir a denunciar, no solo por las desconfianzas comunes, por la falta de incentivos a denunciar porque no vemos resultados, sino porque hoy ir a denunciar también es un riesgo sanitario. Ir a denunciar nos puede llevar a que nos contagiemos y eso pues evidentemente hace que las personas opten por no hacerlo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Pues nosotros teníamos más o menos previsto, y así sucedió, que los delitos iban a disminuir en general. El único que aumentó fue el homicidio. Nos dimos a la tarea de cerrar precisamente los periodos de marzo, abril, mayo, junio, para hacer un análisis separado, y lo que vemos es precisamente que aumentó tanto el homicidio doloso como la trata de personas, delitos relacionados precisamente con la delincuencia organizada, disminuye el feminicidio, y eso sí fue una sorpresa. Pensábamos que durante el periodo de la pandemia íbamos a ver crecer el feminicidio creció a lo largo del semestre, pero no precisamente en el periodo de confinamiento, aunque, pues de nuevo, habrá que considerar que el feminicidio es un delito mal investigado, poco investigado, entonces pues ahí tendríamos también que revisar con mucha más atención. Evidentemente disminuyen el homicidio culposo, el que está relacionado con accidentes de tránsito, con impericia, con imprudencia, disminuye el secuestro, es mucho más difícil secuestrar a la gente cuando está en sus casas. Sorpresivamente disminuye la violación, pero de nuevo esto podría ser debido más a una falta de denuncias que a una real disminución, dado que sabemos que la mayor parte de violaciones ocurren dentro del seno familiar, la mayor parte de delincuentes relacionados con la violación son personas conocidas, son parientes, son amigos, entonces pues ahí sí nos sorprendió ver ese dato, y todos los delitos patrimoniales disminuyen. De nuevo, es difícil robarle a alguien que está guardado en su casa, es difícil robar un negocio que está cerrado. Pero ¿qué nos espera para los próximos meses? Pues lo que nos espera es un rebote importante. Así como muchos ciudadanos no salieron, también muchos delincuentes no salieron. Y hoy van a salir. Si volteamos a ver nuestras calles, prácticamente las ciudades ya se encuentran en los niveles que teníamos antes de la pandemia. Las actividades comerciales ya están prácticamente todas abiertas y esto pone en peligro a los ciudadanos. Además, nos dimos a la tarea de hacer un recuento histórico en el observatorio acerca de qué ha sucedido en otras crisis, particularmente las crisis económicas. Y lo que siempre ha sucedido es un crecimiento de los delitos comunes, de esos delitos más cercanos al ciudadano. Es importante aquí considerar que si bien, como ya lo dijimos, hay una situación de merma, es decir, de menos capacidad por parte de las fiscalías de investigar, lo que nos preocupa es que precisamente se empiecen a acumular uno y otro caso que aumenten la impunidad.
Y se requiere mucha cautela en analizar los datos de incidencia delictiva, porque, insisto, pues el gobierno federal ya está diciendo que ya su estrategia, misma que no conocemos, porque no la hay, está dando resultados. Entonces, pues la verdad es que no estamos viendo resultados. Hay que tener en consideración que estas disminuciones no son un efecto de acciones tomadas por este gobierno federal o por estos gobiernos locales. Son un resultado de menos gente en las calles. Impresionantemente, en un periodo donde más necesitamos al personal médico, el personal médico sufrió más violencia. Sufrió una violencia verbal, sufrió una violencia física, sufrió discriminaciones. En el observatorio nos dimos a la tarea de tratar de entender qué había pasado en este periodo. Los medios de comunicación dieron cuenta de varios casos y precisamente por eso nos acercamos a las instituciones de salud para tratar de entender qué también tenían monitoreados estos datos y por lo tanto qué decisiones se estaban tomando para que no se repitieran los casos. La verdad es que hay una deficiencia de información importante. La mayor parte de información la obtenemos de fuentes abiertas, es decir, de ustedes, de los medios de comunicación, y no de un trabajo sistemático de las instituciones de salud por proteger a sus colaboradores. Las agresiones generalmente son en contra de las mujeres y pues estas agresiones se asocian a desconocimiento, a rezago, y aquí pues nos preocupan de manera sustancial cómo estas han venido ocurriendo en nuestro país. En el caso específico de la violencia familiar, otro aspecto que encontramos es que de enero a mayo de 2020 se reportaron 290.581 llamadas al 911 de ayuda. Sabemos que el presidente dice que estas son falsas, la verdad es que no hay evidencia de ello, pero lo que sí hay evidencia es que para los ciudadanos está siendo sumamente difícil denunciar. Por varios motivos, insisto, por la incapacidad que tenemos en nuestras instituciones de procuración de justicia, por la desconfianza que tenemos en las instituciones de justicia y también por el confinamiento. Ahora, algo que en corto nos han venido reportando muchos de los fiscales a nivel local y que no está reportado con tanta claridad en datos, es que está creciendo la violencia en contra de los adultos mayores. Y esto es otro aspecto que tenemos que tomar en consideración. La violencia familiar, si vemos el comportamiento histórico, ha venido creciendo, es un problema de nuestro país, parte del que probablemente veamos un aumento en las carpetas de investigación tiene también que ver con la toma de conciencia de los ciudadanos. Sabemos que para muchas mujeres la violencia es algo que han visto desde su infancia, es algo que han visto desde sus madres, desde sus abuelas y por lo tanto la consideran como algo natural. Las campañas han sido efectivas en dar a conocer que nadie tiene el derecho de violentar a ninguna de las personas que viven en el seno familiar. No obstante, es importante que tengamos un mayor conocimiento de cómo son las características de la víctima, cómo son las características del victimario, que sumemos a instituciones de diferente naturaleza en la detección de estos casos. Hay ejemplos muy claros de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos, en otros países con niveles de desarrollo mayor, en donde los maestros, el personal médico, sirven de elementos de detección. No necesitamos acudir a una agencia del Ministerio Público, las mismas escuelas están detectando la violencia en el comportamiento de los niños, en moretones extraños, en algún tipo de lesión que pueda ser evidencia que están viviendo una violencia sistemática. Y de nuevo, es cierto que las mujeres son la principal víctima de este delito, pero lamentablemente tenemos evidencia de que todo el grupo familiar está en peligro. Para más información los invito a que revisen la parte desagregada de nuestro estudio relacionado con esta información. De nuevo, en términos del personal médico que encontramos, pues encontramos que si bien la mayor parte del personal médico son hombres, quienes reciben la mayor
cantidad de agresiones son las mujeres. En el imaginario colectivo hay una idea que, que la mayor parte de personas que laboran dentro del área de salud ganan bien y son bien tratadas. La verdad es que la mayor parte de ellas ganan menos de 30,000 pesos y cuando volteamos a ver la cantidad de horas, hay una parte importante que trabaja más de 50 horas a la semana. Entonces tenemos que cuidar al personal que nos cuida. Lo mismo sucede en el caso de las enfermeras. Aquí la mayor parte de enfermeras son de personal de apoyo, como son los enfermeros, son mujeres. Y estas también suelen trabajar una parte importante de horas superiores a las 40 horas. ¿A qué se deben las agresiones al personal médico? Pues a desconocimiento. Muchas de estas son actos de discriminación que ocurren tanto adentro como afuera del sistema de salud. Se suman en un contexto de precariedad, es decir, los médicos, los enfermeros, el personal de salud no está teniendo los insumos necesarios. Sabemos que desde el inicio de esta administración ha habido una crisis sanitaria relacionada con el abastecimiento de medicamentos y otros insumos. La mayor parte de agresiones fueron en el espacio público y las instituciones de salud pues en realidad no han avanzado junto con las instituciones de seguridad y justicia para darle acceso a la justicia a las víctimas, pero sobre todo para prevenir que estas ocurran. Según datos del IMSS, hubo 55 agresiones reportadas durante el mes de mayo en 14 entidades y más de la mitad de ellas ocurrieron en Jalisco, Veracruz y el Estado de México. Por lo que refiere al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED ha formulado 393 peticiones relacionadas precisamente con la pandemia que estamos viviendo de COVID-19 del 19 de marzo al 10 de julio, de las cuales 42 corresponden a personal trabajando en unidades médicas, 26 a médicos y 20 a personal de enfermería. Lamentablemente no conocemos qué pasó tras de estas recomendaciones para prevenir la discriminación. Y lo que nosotros identificamos a través de varias fuentes, principalmente las fuentes abiertas, es que el 68% de las agresiones fueron en contra de mujeres, 21 de hombres, y hay un caso no identificado del género, 4 son las víctimas, un 1% que se desconoce el género, son 4 casos de víctimas. Y aquí lo que nosotros proponemos es precisamente que más allá de hablar del dato de agresión, lo que necesitamos es un plan para que este no ocurra. Hoy no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia y probablemente esta no va a ser la última que veamos. Por ello es importante que trabajen las instituciones en conjunto para proteger al personal sanitario, porque sin ellos, pues imagínense lo que hubiera sido esta crisis que estamos viviendo. Para más información podrán encontrar precisamente nuestros datos, en nuestra página todos los datos analizados. Ya para ir hacia el cierre, ¿qué estamos proponiendo? Conscientes de los riesgos que vamos a ver para los próximos meses, iniciamos todo un proyecto que parte de una campaña de sensibilización acerca de los riesgos que como ciudadanos tenemos y de qué deberíamos hacer, cuáles son nuestros factores principales de riesgo, cuáles son nuestras medidas y soluciones que podemos atender. Estamos trabajando con las grandes empresas para generar protección a sus colaboradores y obviamente con las grandes empresas porque son los que pueden sostener los costos de un trabajo de protección a sus colaboradores. Desarrollamos una aplicación web para que las personas puedan autónomamente identificar precisamente tanto riesgos como soluciones a sus problemas, y esta aplicación está dirigida a individuos, pequeñas, medianas y grandes empresas. Estamos trabajando con las autoridades para generar una serie de agendas que permitan trabajar con mucho más detalle. A continuación les vamos a presentar unos videos y les vamos a presentar un cómic que se desarrolló precisamente porque lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas. Sabemos que nuestros reportes
Ustedes los leen con atención, pero el público en general no tiene conocimiento de ellos. A través de otros sistemas estamos tratando de llegar al público. Les vamos a presentar dos videos que ejemplifican la campaña de prevención. Adelante, por favor. 2019 fue el quinto peor año de la historia de México en materia de secuestro. Si bien este año se reporta a nivel nacional una disminución importante en la ocurrencia de este delito, es necesario recordar que la pandemia por COVID-19 aceleró la crisis de la economía nacional y la de muchas familias. En las anteriores crisis pudimos ver el crecimiento de los secuestros. En la actualidad, la mayor parte de los secuestros son delitos de oportunidad. Se priva ilegalmente de la libertad a la persona por cómo la vieron, por estar en el lugar y el momento para que el delito se pudiese consumar. Hace años, las víctimas de secuestro se concentraban en clases económicas con mayor poder adquisitivo. Hoy secuestran a cualquier persona hasta por unos pocos miles de pesos. Ante la grave crisis económica que vivimos y con miras a que pronto habremos de regresar a nuestras actividades normales, es importante que autoridades y ciudadanos tomemos las acciones necesarias para protegernos. Mantén comunicación constante con tus familiares, informa dónde estarás y con quién estarás. Dentro de lo posible, trata de no andar solo. La mayor parte de secuestros ocurren en las mañanas saliendo de casa o en las noches al regresar. Trata de modificar horarios y rutas de tu casa al trabajo o escuela. Cuando camines por las calles, evita vías poco iluminadas y solas. Cuando circules en tu auto, evita calles de un solo sentido y estrechas. En un semáforo o con tráfico, trata de guardar la distancia suficiente para que, de ser el caso, puedas huir de la situación. No te distraigas con el celular o música. Cuida la información que das en redes y que pueda mandar el mensaje de que tienes disponibilidad económica. En el lamentable caso del secuestro de un ser querido, contacta a la autoridad de inmediato al 911. Confía en el personal de antisecuestro, que es entre En el lamentable caso del secuestro de un ser querido, contacta a la autoridad de inmediato al 911. Confía en el personal de antisecuestro, que es entre los más preparados del Estado mexicano. Sigue sus recomendaciones y guías. En cualquier caso, en el Observatorio Nacional Ciudadano podemos apoyarte. Escríbenos a atención.víctimas@onc.org.mx y daremos seguimiento a tu caso de la mano de las autoridades especializadas. Cuidémonos entre todos. 2019 fue el peor año de robo a negocio en la historia del país. Diariamente, cada 4 minutos y medio, se denunció un caso. Si bien este año, como efecto del confinamiento por la pandemia de COVID-19, se reporta una disminución significativa en la ocurrencia de este delito, es importante recordar que una vez que regresemos a nuestras actividades normales, también los delitos regresarán a los niveles acostumbrados. Además, como estamos viviendo una severa crisis de desempleo de la economía nacional y la de muchas familias, es probable que los delitos aumenten aún más de lo esperado. La mayor parte de los robos a negocio suelen suceder sin violencia y principalmente por las tardes. No obstante, el robo a negocio con arma de fuego ha venido en aumento en nuestro país y con ello el peligro para ti y tus colaboradores. Algunas acciones que puedes llevar a cabo para proteger tu integridad física, la de tus colaboradores y tu patrimonio incluyen: de ser posible, instala una alarma sonora, cámaras, lámparas con sensores de movimiento, anuncios que adviertan de los sistemas de protección con los que cuentas. Asegúrate de que todas las cerraduras en las puertas y las ventanas sean resistentes. Organiza medidas de protección coordinadas entre tu negocio y los comercios cercanos. Distribuye la mercancía de tu negocio de tal manera en la que puedas observar libremente el movimiento al interior de tu local. Implementa un sistema de corte de caja cada determinada hora, con el fin de tener la mínima cantidad de efectivo disponible, y opta por cobrarle a tus clientes y pagar a proveedores a través de tarjetas de débito, crédito o banca electrónica. Para aquellos empleados que tengan una mayor exposición a este delito, establece protocolos de seguridad claros y sencillos y socializa entre ellos los números de emergencia. En el Observatorio Nacional Ciudadano podemos apoyarte para resolver tus dudas en
atención.víctimas@onc.org.mx. Es momento de cuidarnos entre todos. Estas medidas pueden ayudarte a proteger tu vida, la de tus colaboradores y tu patrimonio. Precisamente relacionados con el robo a transeúnte, con la extorsión, con el secuestro, con el robo de vehículo, con el robo a transporte de carga, con la violencia familiar, con el robo cuando estamos en nuestras calles. Y lo que sirve pues precisamente es para dar información de una manera muy amigable sobre cosas que podemos hacer, recomendaciones. De la misma manera se elaboró un cómic, por favor si lo podemos pasar. La idea es precisamente que de una manera también sencilla, esos mismos mensajes que están plasmados en nuestros videos estén todos concentrados y puedan llegar a una mayor cantidad de personas. Hay que recordar, entre otras cosas, que los jóvenes se están siendo víctimas del delito, están expuestos al delito. Por ello es importante tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. De hecho, en el observatorio también estamos elaborando un libro para niños que complementará este proyecto de prevención, porque hoy, insisto, todos podemos ser víctimas de un delito. A continuación, les vamos a pasar el video explicativo de la aplicación para que puedan ver de qué manera esta opera. En la web app La Prevención del Delito en tiempos del COVID, ciudadanos y empresas podrán consultar su exposición al crimen según su ubicación geográfica y sus características. Además, conocerán qué acciones de prevención y contención pueden emprender para mitigar los efectos durante y después de la pandemia. Para utilizarla, entra desde nuestro sitio o con la liga. Ahí encontrarás la sección Tu riesgo, donde tienes que elegir si quieres la información para personas o empresas. Una vez hecho esto, selecciona tu entidad, sector y tamaño de la empresa, según sea el caso. Al dar clic en Conocer el riesgo, se cargará una matriz de riesgo donde podrás ver a qué delitos estás más propenso y su impacto. Si seleccionas cualquiera de estos delitos, podrás encontrar recomendaciones de prevención e información extra sobre la incidencia. Te recomendamos explorar el resto de las secciones para encontrar toda la demás información que tenemos para ti. La información irá cambiando periódicamente y se irá alimentando precisamente de los datos de incidencia delictiva. De esta manera, ¿cuáles son las recomendaciones y conclusiones a las que llegamos? La violencia en nuestro país se encuentra en su peor nivel y el Estado sigue mostrando debilidad e incapacidad para frenarla y enfrentarla. Por ello, es importante que se establezca una estrategia clara, definida, colaborativa entre las varias autoridades y entre los varios niveles de gobierno. Debemos sacar la política de la seguridad. Debemos dejar a un lado los estados amigos de los estados enemigos y trabajar todos en conjunto, porque esto nos está afectando a todos. Y en ese sentido, dicho de una manera muy coloquial, no le podemos pedir peras al manzano. Si hoy nuestras autoridades se encuentran colapsadas en términos de capacidades, es porque las han ahorcado. 2019 tuvo un recorte brutal de los recursos destinados a la seguridad. Y 2020 de nuevo se presentan recortes. Y aparte de los recortes, la autoridad federal autorizó a las instancias de usar ese dinero, el dinero para la seguridad, para comprar medicamentos e insumos médicos. Entonces, lo que estamos viendo es que en breve nuestras policías no tendrán cómo operar, nuestras fiscalías y procuradurías a lo largo del país no tendrán cómo operar. En un contexto en donde ha crecido la impunidad, en donde aumentan los delitos, en un contexto en donde el desempleo, la falta de oportunidades que se están generando van a tener como efecto un crecimiento de la inseguridad.
Y por ello necesitamos crecer en por lo menos un 300% el gasto en seguridad. Es inútil que nos hagamos esperanzas de que si crecemos un 10, un 15, un 20% vamos a lograr algo. No vamos a lograr nada. Dicho de una manera coloquial, es como si a una tarjeta le debiéramos 100,000 pesos. El pago mínimo son 10,000 pesos y nosotros le estamos poniendo 30 pesos. No sirve de nada, de nada. No solo la deuda va a estar ahí, la deuda nos va a perseguir. Entonces necesitamos, por un lado, crecer el gasto y por el otro, eficientarlo. Evitar que los estados, que la federación se endeuden innecesariamente o que desperdicien los recursos en programas que no tienen efectividad. La autoridad misma ha medido y sabemos que estamos tirando el dinero en un aeropuerto que no sabemos si va algún día a funcionar, en una refinería que no tiene ninguna esperanza de ser operativa, en programas que no están dando resultado. La misma autoridad se ha autoevaluado negativamente. ¿Para qué seguimos tirando el dinero? Necesitamos vigilar con atención cómo gastamos. Hay una idea generalizada que en pasado había mucho dinero para la seguridad. Mentira, nunca ha habido mucho. En el mejor de los momentos, México llegó a gastar un 1.2% de su Producto Interno Bruto para este tema. Para que entendamos y nos pongamos en comparación con otros países, el promedio de lo que gastan los países de la OCDE es más del 3%. Colombia lleva 10 años gastando más del 5%. Nosotros hoy andamos alrededor del 0.8%. Claro que no alcanza. Claro que tenemos las policías que podemos, pagadas como podemos, capacitadas como podemos, formadas como podemos. Y eso también nos explica por qué no hay estrategia, por qué no estamos trabajando en prevención, por qué estamos correteando el último delito y no hacemos lo propio para atacar las causas, como insiste el presidente. Pero las causas no se atacan regalando dinero. Las causas se atacan identificando los problemas y atacándolos concretamente en lo local, con las autoridades y sí, también con el aumento y la mejora de las condiciones sociales. Pero un delito que no se sanciona es un delito que está destinado a crecer. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano, de nuevo queremos agradecer que nos ayuden a hacer caja de resonancia. México vive la peor crisis de violencia en la que tenga memoria. Es hora que encontremos una solución a este camino, porque 2020 puede llegar a ser de nuevo el peor año de la historia de nuestro país, a pesar de que parecía hace 1, hace 2, hace 3, hace 4 que ya habíamos tocado fondo. No hemos tocado fondo, estamos muy lejos de tocar fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos una sesión de preguntas. Nombre y medio, por favor, compañeros. Gracias, David Bicentenario del Grupo Imagen. Un comentario nada más en torno a que en medio de esta pandemia se dio a conocer que el Ejército, las Fuerzas Aéreas, la Fuerza Aérea Mexicana y la Marina se integrarán a estas tareas de seguridad en apoyo a la Guardia Nacional. Y hasta qué punto el observatorio ha visto que este nuevo organismo, esta Guardia Nacional, ha ido creciendo a las necesidades que requiere el país con las capacidades de sus elementos para el problema que ha estado describiendo. Gracias. Muchas gracias, David. Pues, como ustedes saben, el Observatorio Nacional Ciudadano fuimos un firme opositor de la creación de la Guardia Nacional. Pensamos que, y personalmente, yo hablé con el presidente y se lo dije, pensamos que la mejor estrategia hubiera sido potenciar la Policía Federal, resolver los problemas que teníamos. No obstante, se optó por la situación más costosa en términos de tiempo y de dinero, que es la de crear una institución nueva. Esta institución nueva debía nacer como una institución civil, nada ha quedado de la institución civil, y esto tuvo como consecuencia que si en México había aproximadamente 38,000 integrantes de Policía Federal, el número de los integrantes que finalmente se incorporó a esta institución es pues, apenas el 60-70% de la cantidad total, es decir, apenas unos 25-28,000 elementos. Hoy la Guardia Nacional la estamos
evaluando y la estamos evaluando injustamente, porque el problema no es la Guardia Nacional. El problema es que a la Guardia Nacional no se le ha dado dinero, no se le ha dado tiempo. Se le pidió, apenas se estaba formando y ya le estábamos pidiendo, ya le estábamos desplazando, sin protocolos de actuación, sin procesos de formación, sin procesos de selección. Hoy la Guardia Nacional es exactamente lo que teníamos al final del sexenio pasado. Una Policía Federal, un Ejército y una Marina operando en conjunto. Pero no hay ni una sola evidencia hasta el momento que hayamos construido una institución nueva. Y en ese sentido, en el Observatorio Nacional Ciudadano estamos apoyando a la Guardia Nacional. Lo que estamos haciendo es desarrollar un sistema de formación que permita precisamente resolver una serie de lagunas. Todo es donado, les estamos donando los programas de formación, la capacitación de instructores y la supervisión en la capacitación. No hay un solo peso que le cueste al Estado mexicano y el 100% es donado por el observatorio. Dicho esto, pues lo que vemos del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, pues es exactamente lo que hemos visto de nuevo a lo largo de la última década. El Ejército cada vez ha asumido mayores responsabilidades en labores de seguridad. Uno, porque lo permitían los transitorios de la ley de la Guardia Nacional, y dos, porque no hay de otra. La verdad es que las condiciones son tan graves. Hoy estamos hablando de que la Guardia Nacional se integra por 75,000 elementos, pero de los cuales en realidad solo 50,000 son de la Guardia Nacional y una tercera parte pertenecen al Ejército y están prestados a la Guardia Nacional en este proceso de formación, en un proceso de formación en donde tenemos que insistir, si de verdad queremos apostar a la Guardia Nacional, necesitamos invertir en la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional está recibiendo muy pocos recursos. Urge crecer los recursos de la Guardia Nacional. A quien le estamos destinando la mayor cantidad de recursos es al Ejército, pero por otro lado decimos que queremos crear una Guardia Nacional. Así, pues la verdad es que no funciona. Gracias, doctor Rivas. Arturo Calvillo, de la televisora iraní Spam TV. Doctor Rivas, la pregunta es la siguiente. El presidente insiste en que no quiere, ya lo dijo ayer claramente, no va a haber guerra, vamos a seguir con nuestra política de atacar las causas de la delincuencia con programas sociales, pero pues estamos viendo que pues, no funciona ni la Guardia Nacional ni el ataque a los programas sociales. La policía, en este caso el secretario de Seguridad Ciudadana, no muestra una clara, digamos, ni siquiera para mantenernos tranquilos de qué forma se está atacando a la delincuencia o al crimen organizado. Y luego vemos como un grupo, Cártel Jalisco Nueva Generación, sale al patio, ¿no?, a buscar bronca con un video que evidentemente no es para dialogar, ni mucho menos, ¿no? Es un abierto desafío. Entonces, ¿qué opinión le merece esto? Que tengamos no haya una estrategia en ningún sentido que quieran atacar la pobreza para evitar la delincuencia, mientras tenemos grupos abiertamente hostiles. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, como lo he venido diciendo a lo largo, muchas gracias Arturo, como lo he venido diciendo a lo largo de la presentación, nos preocupa que no haya estrategia, porque más allá de decir que hay programas sociales y que hay una creación de la Guardia Nacional, una estrategia incluye otras cosas que no se ven en el panorama, que es precisamente una articulación de acciones con metas claras. Si nosotros volteamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, la verdad es que no tienen metas y entre ellos se contradicen. En un lugar nos dicen que quieren obtener una cosa, en otro nos dicen otra. El Estado mexicano no puede no perseguir un delito. A diferencia de lo que sucede con los ciudadanos, en donde yo puedo hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido en la ley, el Estado mexicano o un país puede hacer solo lo que la ley le permite, pero está obligado a hacer lo que la ley le permite. No es si quiero o no quiero, es tengo que hacerlo. Un delito que ocurre en nuestro país se debe sancionar. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con el presidente, no necesitamos una guerra. La narrativa de la guerra fue un gravísimo error que seguimos pagando hoy. Pero el tema no es una cuestión de narrativa y el tema no es una cuestión de guerra. En los hechos, el Estado mexicano tiene que hacer cumplir la ley,
Porque, de nuevo, si vemos las causas, no todas las causas son causas económicas. Si todas las causas fueran económicas, no tendríamos narcojuniors que precisamente se empiezan a dedicar a la delincuencia a pesar de venir de clases económicas más o menos privilegiadas. En algunos estudios, nosotros en 2014, cuando presentamos el estudio de secuestro, nos sorprendió sumamente encontrar que una parte importante de los que ejecutan un secuestro es gente que cuando ejecutó el primer secuestro tenía un trabajo, es gente que cuando ejecutó el primer secuestro venía de una clase media, socioeconómica media, y tenía una educación media superior. Entonces, si eso fuera cierto, no deberíamos tener esos casos. Lo que deberíamos tener es otra cosa completamente diferente. Deberíamos ver solo que la gente de escasos recursos es la que se dedica a la delincuencia. Y eso es falso. Eso significa criminalizar la pobreza. Si los programas sociales quieren ser un insumo para combatir precisamente el rezago, pues entonces necesitaríamos que estén diseñados para hacer programas de prevención de la violencia social y de la delincuencia. Y entonces deberían de llevar un armado, deberían llevar una definición, deberían llevar un diagnóstico, cosa que no sucede. Hay varias evidencias que estos programas no se concentran donde deberían estar. Si ustedes recuerdan, nosotros en diciembre presentamos el análisis del primer año del gobierno del presidente López y lo que encontramos fue precisamente que no hay una correspondencia entre dónde se están otorgando los recursos y los jóvenes en conflicto con la ley. Ese debería ser el primer elemento. Y no hay una construcción comunitaria ahí donde se están dando los programas sociales. Entonces, estos no tienen una función. Personalmente yo estoy en favor de los programas sociales. Yo sí creo que la desigualdad ha sido un grave cáncer para nuestro país. Yo sí creo que la falta de oportunidad es un grave cáncer para nuestro país. Pero ese no se resuelve matando la economía, disminuyendo las condiciones sociales y otorgando recursos a ciertos grupos de interés. La verdad es que no funciona así. El delito se debe sancionar. A mí lo que me preocupa es que cuando veo los videos de precisamente a los que hace cita del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues lo que tú ves es una institución armada como ninguna en nuestro país. Yo dudo que Ejército y Guardia Nacional cuenten con la misma cantidad de recursos con las que se ve que cuenta el cártel. La segunda es, ningún estado cuenta con esos recursos, menos los municipios. ¿Cómo van a poder enfrentar este fenómeno si los dejan abandonados o si le apoyan nada más a los estados amigos? Y el último es, ¿y dónde está el Estado? O sea, de nuevo, tú permites que un delincuente salga a hacer ese show, esa muestra de fuerza, y tu Estado te replegas. O sea, sí le contesta el presidente a cuanto crítico hay, pero no le contesta al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Muy mal señal, ¿no? Hola Francisco, buen día, Laura Casillas de TV Azteca. Si nos regalas un pronunciamiento a casi un mes del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, y si esto ya deja en claro que el crimen organizado está en la Ciudad de México, no como antes lo aseguraba el anterior gobierno que decía que no había crimen organizado, y por otro lado, si nos regalas tu opinión sobre el caso Lozoya, sobre que podría ser un testigo protegido. Gracias, Francisco. Sobre el caso Lozoya, pues no es tema del observatorio, no tiene que ver con los temas de seguridad y justicia, por lo tanto pues voy a omitir una respuesta en ese sentido. Lo que sí quiero asegurar es esto. Omar García Harfuch es un gran policía, es un gran servidor público, es un patriota. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años y siempre ha demostrado capacidad, inteligencia y preparación para poder enfrentar lo que viene en los cargos donde ha estado. Su atentado pues, es muy grave por muchos motivos, no solo porque se atenta en contra de un gran funcionario, sino porque lo que nos muestra es una capacidad de penetración de la delincuencia organizada en la capital mucho mayor de la que sabíamos. Para poder ejecutar un atentado de esa naturaleza no solo necesitas armas y gente, necesitas dinero, necesitas estrategia y necesitas
un mundo de corrupción, es decir, personal comprado que te garantiza que puedas llevar a cabo ese atentado. Es evidente que lo hubo, porque si no, pues cómo sabían cuál era la ruta que iba a tomar en esa mañana específicamente el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Lo que de nuevo nos remite es qué capacidad tiene la delincuencia organizada contra la incapacidad que tiene el Estado de prevenir y sancionar los delitos. Aquí deberíamos de ver a la Fiscalía General de la República con todo tratando de sancionar este delito, porque hay una evidencia que es delincuencia organizada. Este no fue un hecho común, y la verdad es que aquí pues lamentamos decir que no estamos viendo a la Fiscalía. Yo no tengo idea qué está haciendo la Fiscalía General de la República, pero cuando vemos que sueltan a delincuentes a lo largo del país, delincuentes de delincuencia organizada, pues lo que te hace pensar es que no están trabajando. Muchísimas gracias. Una pregunta más. Muchísimas gracias por habernos acompañado a la presentación de este análisis de incidencia delictiva del primer semestre de este 2020, efectos de la violencia durante la pandemia. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los compañeros que a través de nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, estuvieron al pendiente de esta transmisión. Gracias, hasta la próxima. En 15 días, la primera semana de agosto, presentamos el reporte de incidencia delictiva de la Ciudad de México, bastante interesante. De igual manera les vamos a hacer llegar, en este momento estamos trabajando en varios temas, les vamos a hacer llegar un estudio que hicimos en colaboración con la Cámara Americana de Comercio sobre piratería, y pues encontramos hallazgos importantes porque, de nuevo, este es otro de los delitos que no se ven, pero que alimentan a la delincuencia organizada de manera sustancial y que generan condiciones de ilegalidad normalizada y de corrupción en nuestra sociedad. De igual manera estamos próximos a entregar el próximo documento sobre desaparecidos, y pues los invitamos a que sigan investigando, sigan acompañándonos en estas publicaciones. Muchas gracias.